Bienvenidos a Sterlingwood Church. Esta mañana vamos a empezar con esta nueva serie en la que estamos y vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2. Y aquí vamos a hablar sobre la gentileza, empezando en el versículo 18. Y dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Él aquí nos está diciendo: ustedes que tienen a una persona que tiene autoridad sobre ustedes, y esto puede aplicar a muchas áreas de nuestras vidas, sea una autoridad de gobierno o sea la autoridad de nuestro jefe donde trabajamos. Él dice que nosotros tenemos que someternos con respeto y ser gentiles con aquellos que son injustos con nosotros, aquellos que nos maltratan, con ellos también tenemos que ser gentiles. Dice que no significa nada, no es algo especial cuando tú te comportas mal y sos tratados mal o te castigan por hacer lo malo. No tiene nada de mérito ahí, no estás siendo perseguido ahí. Tú te portaste mal y te mereces un castigo. Por ejemplo, cuando un policía nos para por ir corriendo demasiado rápido y nos da una multa, eso es una consecuencia de lo que hicimos. Eso no es nada. Pero lo que sí es para nuestro crédito y sí es algo bueno en nosotros es cuando sufrimos, cuando algo nos pasa porque estamos haciendo lo bueno y la cosa correcta y sufrimos. Dice que por esto hemos sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ahora vamos a ir al capítulo 3, al verso 8 de Primera de Pedro, donde dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredad bendición. Aquí hay una descripción y vas a notar de que en ningún lugar aquí está la palabra gentileza. El único lugar donde está la palabra gentileza es cuando él dice: sométete a tu autoridad, aunque ellos no sean gentiles o mansos contigo. Aquí lo que tenemos es una ilustración de Cristo y una ilustración de gentileza. Y son uno en lo mismo, porque una de las cosas que podemos ver en la vida de Cristo es cómo vivir una vida de gentileza. El profeta Isaías dice que él no lastimaba nada. Jesús caminó en su vida de una manera con tanta gentileza hasta la cruz. Y la cruz es el ejemplo de la gentileza de Cristo, donde no nos damos cuenta de que Cristo pudo haber hablado y llamado a sus ángeles para que destruyeran a los romanos soldados, pudo haber hecho que la cruz desapareciera. Él tenía todo el poder. Jesús pudo haber terminado todo ese sacrificio que él estaba haciendo, pero él puso su fuerza sobre la autoridad de Dios para el propósito de Dios. Entonces no se defendió, él no se defendió delante del rey, no se defendió delante de los sacerdotes,
No se defendió de los romanos cuando lo estaban lastimando. No se defendió cuando fue crucificado en la cruz. Tuvo toda la gentileza. Él fue el ejemplo de la gentileza y sufrió por nuestra redención. Esto empieza aquí. Aquí hay algo que tenemos que entender antes de hablar de lo siguiente, y es de que la gentileza refleja la característica de Dios. Tenemos que entender esto, que la gentileza refleja la vida de Cristo, y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pedro nos dice que nosotros somos llamados a hacer lo que hizo Cristo cuando Él sufrió en la cruz. Gentileza es esto. Aquí vemos esta definición de cómo se ve la gentileza en nuestras vidas. En el verso 9 tenemos que tener unidad, amor, un corazón humilde, no dar maldad por maldad o violencia por violencia, sino que somos llamados a heredar bendición. Aquí está lo principal que quiero que vea hoy. La gentileza puede convertir la oposición en una oportunidad. Estas decisiones pueden cambiar la situación. Vimos cómo la gracia cambia la situación. Entonces, ¿cómo la gentileza cambia la situación? Gentileza cambia las cosas cuando tenemos oposición. Y tenemos oposición en muchas áreas de nuestras vidas. Tenemos oposición y por eso hay conflicto. Tenemos oposición y hay ansiedad. Tenemos oposición y sentimos de que estamos fracasando de alguna manera. Pero lo que hace la gentileza es de que hace que la oposición sea una oportunidad. Y quiero hablar sobre cómo eso se muestra aquí. Quiero que comparta lo siguiente. Voy a compartir una verdad sobre usted, una fundación, algo que fundamentalmente es verdad de ustedes. Y yo quiero que ustedes reaccionen. ¿Cuál es su primera reacción a lo que yo les voy a decir a lo siguiente? ¿Listo? Esta es la verdad fundamental. Ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. Esa es la verdad fundamental. ¿Cuál fue su reacción? No su segunda reacción, pero ¿cuál fue su primera reacción cuando escuchó que yo le dije que ustedes están equivocados? ¿Cómo se sintió? ¿Qué reacción tuvo cuando escuchó que yo le dije que estaba equivocado? Muchos de ustedes no platican durante esta parte. No fue una reacción positiva, ¿verdad? Cuando escucharon que yo les dije que estaban equivocados. ¿Cuántos de ustedes, su primera respuesta o reacción al que yo les dijera que ustedes están equivocados fue, muchos de ustedes se sintieron ofendidos, ¿verdad? Dijeron, no, yo no estoy equivocada en nada. Hay algo que nosotros reaccionamos negativamente a esto. A otros se enojaron y me querían lastimar, ¿no? Algunos de ustedes quisieron aventarme un lapicero porque se enojaron tanto por lo que yo dije. Aquí es lo importante. Esto es lo que quiero ilustrar con esto. No es una verdad fundamental. En realidad sí lo es. Porque en algún tiempo en nuestra vida estamos equivocados en algo, pero nuestra reacción cuando alguien está en oposición a nosotros, que nos dice que estamos equivocados, nuestra respuesta es defendernos, sea una defensa agresiva o sea una defensa intelectual donde de qué estoy equivocado. Nos estamos alejando un poco más y tratando de pensar lo que nos están diciendo. Muchos de nosotros, nuestra reacción inicial es ofendernos o reaccionar de una manera negativa. Y lo mismo es cuando estamos en conflicto, donde tenemos oposición con otras personas, en situaciones de familias, en el trabajo, con los vecinos. Si alguien viene y ellos te confrontan
con una verdad, pueda que sea verdad o no sea verdad, o tal vez sí es una verdad. Tu primera reacción es, oh, me da mucho gusto que tú me dijiste esto. Voy a arreglar lo que me acabas de decir. ¿Verdad que no? Algunos tal vez sí, pero muchos de nosotros no tenemos esa reacción. En general, nuestra respuesta a ese tipo de confrontación, aunque sea verdad, es nos sentimos ofendidos y tal vez algunos nos hemos entrenado a responder calmados, pero adentro de nosotros lo sentimos. Hay algo que pasa aquí en el corazón que nos molesta, algo que nos duele y estamos listos, ¿no? A veces para enojarnos, porque empieza este ciclo de conflictos. Y muchas veces lo que pasa en el conflicto es de que empieza un ciclo donde el conflicto produce conflicto y produce más conflicto, porque algo pasa que produce ofensa y nosotros empezamos a enojarnos. ¿Y qué hace eso a la otra persona? Entonces ahora ellos también se sienten ofendidos y empiezan a ser más conflicto. Y esto produce un ciclo repetitivo donde el conflicto se convierte más grande de lo que era al principio. Las personas que están casadas saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Los hombres tienen que levantar sus manos porque yo sé lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Y ellos dicen, no, los hombres dicen, no voy a levantar mano porque no me quiero meter en otro conflicto. El ciclo de conflicto muchas veces puede pasar en nuestro trabajo y la vida familiar también y en otras áreas y relaciones en nuestras vidas. Una de las cosas que la gentileza hace es que interrumpe el ciclo de conflicto. La gentileza puede interrumpir el ciclo de conflicto. Esta es una verdad que está en Proverbios 15:1 y dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Lo que esto significa es esto. Digamos que una persona que tú trabajas tiene un día malo y vienen y se acercan a ti y sientes que sus palabras te hirieron. Si tú te molestas y tu respuesta es en la misma manera, con el mismo vocabulario, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un conflicto feo y el ciclo del conflicto va a empezar. No importa si sea una persona con la que tú trabajas o tu jefe o alguien con quien tú trabajas, empieza el conflicto. Pero si ellos vienen enojados y tú tienes la habilidad de dar una respuesta gentil, una palabra gentil, entonces, ¿cuál va a ser probablemente su respuesta? ¿Van a escalar más su enojo, su ira? Usualmente no. A veces sí, pero usualmente no. Hay personas que sí están buscando conflicto, pero muchas veces ellos están operando de su propio miedo, frustración, ansiedad. Y es difícil cuando una persona te da una respuesta gentil y empiezas a enojarte y continuar con tu enojo. Si tú vienes a una persona y le dices, tú arruinaste esto, tú fracasaste en esto, y ellos responden, tienes razón, perdóname. Está bien. No estaba planeando eso, me voy a ir a mi oficina y voy a ver cómo me voy a responderte en este momento, ¿verdad? Pero si la respuesta que tú dices, tú te equivocaste en esto y tú dices, no fue mi culpa, entonces empieza otra vez el conflicto. Una respuesta gentil hace que la ansiedad de las personas baje y nos ayuda a empezar a trabajar y comunicarnos mejor y encontrar una solución. Y eso es lo que pasa con las respuestas gentiles. Y muchas veces con mis propios hijos estamos hablando de una cosa y la respuesta que nosotros recibimos de ellos, les preguntamos qué pasó en esta clase o estudiaste por esta otra cosa. Y si la respuesta es, no sé, entonces ese es un problema. Antes era una pregunta, ahora es un problema por cómo ellos me respondieron. Ahora tenemos un conflicto con mis hijos por el tipo de respuesta que recibí con ellos.
porque sí tenemos problemas con sus grados o con su trabajo, pero ahora yo me siento ofendido como ellos me respondieron, porque me siento que ellos me han ofendido en mi autoridad en la clase. Yo no tengo que escuchar que me murmures. Entonces escala el conflicto con mis hijos. Las voces se suben, las caras se ponen rojas, pero en la otra mano, si la respuesta es no estudié por ese examen, lo debía de haber hecho. Está bien. Gracias, le digo, por ser honesto. Ahora tengo que decidir qué voy a hacer. No estaba listo para esa respuesta de sus hijos. Entonces, la gentileza interrumpe el conflicto. Y vemos esto. Jesús es el ejemplo. La cruz es el ejemplo de la gentileza de Dios, de Jesús. Y vemos esto en la historia de Jesús y el juicio de Jesús. Y cuando estuvo con el Piloto y con Herodes, y cuando Jesús rehúsa jugar el juego, y ellos no saben qué hacer con Jesús. Herodes quería matar a Jesús porque él quería ver el show. Pero cuando Jesús no respondió, él tuvo que decir, regrésalo a Piloto. Y Piloto decía, yo te lo regreso a ti. Entonces este ciclo se interrumpe por la respuesta de Jesús, que son diferentes de la manera que las demás personas responden en un momento de conflicto. Quiero que pienses en una persona en tu vida, una persona que casi nunca ves que se enojan. Piénsalo, comparte con esto con una persona. Nombra a alguien que casi nunca ves enojarse. Piensa sobre esa persona, y una de las cosas que te vas a reconocer sobre una persona que va en su vida de esa manera es de que es muy difícil ser un adversario de ellos. Una persona que en verdad no se enoja, a veces eso da gozo. Yo conozco a esa persona, yo sé que van a estar en paz, pero en otras veces tú quieres que ellos se enojen contigo, quieres que ellos tengan conflicto contigo. Entonces esta gentileza interrumpe ese ciclo de conflicto. Y la mansedumbre, la gentileza puede convertir a un adversario en un aliado. Le quiero decir de que la decisión cambia la situación. Y no le voy a decir que esto siempre pasa, pero le puedo decir de que esto es posible para que pase, y pasa más de lo que ustedes piensan cuando tú escoges operar de esa manera. Cuando tú tomas a una persona que es un adversario y empiezas a darle una respuesta gentil. En mi iglesia antes, yo trabajaba con la comunicación y mandaba muchas información y yo mandaba muchas correo, y una vez tuve que mandar bastante correo, y tuve que ir a la oficina de correo, y había una persona que trabajaba ahí, y esa persona era una persona muy enojada, y esta persona también tiraba nuestro correo a la basura. Entonces yo sabía que yo iba a ir y tratar con esta persona que en verdad no era muy gentil y que era muy enojada. Y yo le dije, yo voy a cambiar la historia. Entonces yo empecé agresivamente ganármela. Cuando yo iba, si ella estaba enojada, yo era muy suave con ella. Si ella tenía un día difícil, yo le decía cómo estaba, y si nosotros
nos equivocábamos, yo le decía perdóname porque me equivoqué. Si ella se equivocaba, yo le decía que era mi culpa porque nosotros también nos equivocamos. Y yo le mandaba cosas. ¿Y sabes qué pasó? Ella se convirtió en nuestra aliada con el tiempo. Y las demás personas que empezaron a trabajar con ella, yo les dije que ellos tenían que ser mansos con ella también. Un día estábamos y vimos de que ella empezó a enojarse con otro cliente y luego les hizo que esos clientes se hicieran a un lado y dijo, yo voy a ayudar a esta iglesia, voy a ayudarlos a ellos primero. Entonces aquí les la muestra de que cómo la gentileza puede ayudar a que nuestros adversarios sean nuestros aliados. Y tenemos que aprender lo siguiente. Tenemos que ser gentiles con las personas y no tenemos que culparlos a ellos y no tenemos que culparlos. Si yo voy y me confronto con ellos de esa manera, no vamos a llegar a ningún lugar de arreglo. Tengo que sacrificarme por ellos. Recuerda lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Él sufrió. Él sabía todo lo que Jesús sabía todo el poder que él tenía. Cuando tú escuchas cómo él fue herido y cómo fue burlado y cómo fue castigado y cómo le pegaban, cómo se burlaban de él, él pudo haber destruido a cada una de esas personas. Él pudo haber hablado de la vida que ellos vivían cuando le pusieron esa corona de espinas y se reían de él. Jesús podía ver toda la eternidad en ese momento que está escrito en Filipenses. Él sabía de que toda rodilla se iba a doblar. Él pudo haber hecho eso en ese instante. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos nuestra necesidad de ganar para crear una mejor relación. Él habla sobre este principio y muestra cómo aplica en varias relaciones. En 1 de Pedro 3, del 1 al 4 dice: Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible del espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Le dice a las esposas, aquellos que están casados o esposos que no creen en el Evangelio o que son desobedientes al Evangelio, tú sabes cómo quieres responder en esto. Claro que las cosas van mal en tu vida. Si tú vas a la iglesia el domingo, las cosas van a cambiar. Si tú empiezas a hacer lo que Dios te llama a hacer, tú quieres empujarlos porque tú sabes lo que es correcto. Pero aquí nos dice la Biblia que tienes que quitarte la necesidad de ganar. Pero mira el resultado que es, que ellos son ganados sin ninguna palabra. Aquí está lo importante. Cuando nosotros trabajamos con esa persona que trabajaba para el correo, yo tuve que quitarme la necesidad de ganar y nosotros ganamos. Tenemos que estar dispuestos a no ganar, a no usar nuestro propio poder y nuestra propia idea y nuestras propias palabras. Tenemos que dejar que Dios trabaje y que Él tenga la victoria en nosotros. Cuando tú tienes ese conflicto difícil, sea un esposo, sea un hijo, un jefe o un vecino o lo que sea, cuando estás en ese problema, en esa situación difícil, tienes que sacrificar tu necesidad de ganar y dejar que la gentileza fluya en ti. Y lo que pasa muchas veces es de que ese adversario se convierte en un amigo. El esposo que no cree en Cristo y que es un adversario a las cosas de Dios, pero él puede ser ganado sin ninguna palabra. Él puede ser cambiado y pues debe estar a tu lado. Hay un ejemplo en esto de Jesús en la cruz. Encontramos este ejemplo cuando Jesús, en esta expresión de gentileza, aún en el punto de su muerte,
La crucifixión fue horrible, fue dolorosa y una manera terrible de morir. La muerte tomaba días, como las personas sufrían en la cruz. La cruz hacía muy difícil para que las personas pudieran respirar, y cuando las personas querían respirar se tenían que levantar sus brazos y elevarse, y era un dolor terrible. Y si no te levantabas con tus brazos para respirar, te empezabas a ahogar. Es una pelea por horas y por días que tenían esas personas. Y cuando Jesús, aún en su muerte, fue gentil y Él dice, ha terminado. Uno de sus adversarios romanos vio cómo Él murió. Dice la Escritura que vio cómo murió y dijo, este es el Hijo de Dios. El adversario se convirtió en un aliado por la gentileza de Jesús. Cuando nosotros escogemos sufrir, la gentileza significa que vamos a sufrir. Un caballo manso tiene que sufrir mi peso sobre su cuerpo. Eso es sufrimiento. Gentileza significa sufrir, pero cuando continuamos en el sufrimiento, muchas veces es nuestra conducta en eso y nuestra gentileza que gana a nuestros adversarios. Lo vemos muchas veces que el conflicto, que como las personas se pelean una con la otra y tienen argumentos y tienen mucha pasión. ¿Cuántas veces? Sea en redes sociales o en el trabajo, tú ves una persona empieza a atacarte y tú dices, oh, yo nunca escuché eso antes. Tú debes estar correcto cuando alguien te está gritando. Tú me has cambiado mi mente, mi modo de pensar. Facebook gana otra vez. No pasa eso, pero muchas veces cuando estamos dispuestos a sufrir y ser gentiles en nuestra respuesta, nuestra propia conducta causa que la otra persona que pierda la convicción de su maldad o de su opresión contra nosotros. Y cuando esto no pasa, es porque tú estás trabajando con una persona que está tan quebrantado que no los ibas a cambiar para empezar. Pero eso no significa que tú perdiste, porque la segunda cosa es importante, la tercera cosa es importante, esto. La mansedumbre, la gentileza, puede convertir a un espectador en un testigo. La gentileza puede convertir a un espectador en un testigo. Y eso es lo que yo digo sobre esto. Una de las cosas que te puedes asegurar es de que siempre hay ojos viéndote lo que estás haciendo, especialmente si eres un cristiano. Las personas te están viendo y están viéndote por una variedad de razones. Algunos de ellos te están viendo para ver si tú eres una persona real. Otros te están viendo porque ellos quieren estar ahí cuando tú fracases. Otros te están viendo porque ven algo diferente y lo quieren y están tratando de entender qué es lo que tú tienes. Pero siempre hay personas que te están viendo. Los niños nos ven, con las personas con las que trabajamos, las personas en la escuela, nos están viendo cómo nosotros respondemos con las cosas. Y muchas veces ellos son los espectativos, los que están viendo el conflicto. Ellos están viendo cómo el jefe te trata. Ellos están viendo cómo tú tratas a las demás personas. Ellos están viendo cómo están pasando las cosas. Y ellos solo son espectadores. Y lo que pasa es de que cuando ellos ven gentileza, mansedumbre, ellos pueden ser cambiados de un espectador a un testigo. Y te quiero mostrar la diferencia. Vamos a leer a 1 de Pedro 3, capítulo 3, en el verso 13. Y dice,
¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en su corazón, estando siempre preparados para presentar defensa ante todos el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Quiero que vean dos cosas aquí. Primero, dice que siempre estemos preparados para dar defensa a aquellos que nos preguntan sobre la esperanza que tenemos. ¿Quiénes son aquellos que te preguntan de la esperanza que tienes? Aquellos que ven tu conducta, que observan tu conducta, los que ven cómo tú respondes, que ven cuando tú estás siendo maltratado, cómo tú respondes en una manera gentil y humilde. Cuando una persona viene a ti después de una discusión y te dice, oh, yo lo hubiera pegado a esa persona, yo no sé cómo tú te estuviste tan calmado. ¿Sabes lo que ellos acaban de hacer? Ellos te acaban de decir, dame la razón por la esperanza que tú tienes. Sí, tienes razón, eso fue muy agresivo, pero Jesús espera que yo responda de una manera gentil. Ese es un sermón que es predicado en 2 oraciones. Y es porque ellos son testigos de lo que tú has expresado en tu conducta. La otra cosa que dice es de que por tu conducta ellos se van a avergonzar, asumiendo que si esa persona no se arrepiente, no cambia, y tú eres gentil, y tú eres manso, y tú tomas el abuso, y no hay victoria en ellos. Pero alguien más te está observando y dice, wow, esta persona estuvo muy mal en lo que hizo. Como ellos te trataron a ti, no fue lo correcto que hicieron. Y empieza a haber un movimiento de vergüenza en la otra persona por el comportamiento que tienen contigo. Y tú no tuviste que decir, tú tienes que estar avergonzado de cómo me trataste, porque los demás lo dicen. En ese momento ellos se convierten en un testigo de la transformación de Cristo Jesús en tu vida. Cuando regresamos a la cruz, cuando Jesús está en la cruz y todo lo que Él sufre y la manera que Él se comporta, a un lado de Él hay un asesino y una persona que roba y ve toda la conducta de Jesús y su respuesta es esta: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy tú vas a estar en paraíso conmigo. Ese hombre, habían 2 hombres ahí con él. Uno solo observó, pero uno de ellos se convirtió en un testigo. Y su vida fue cambiada y su eternidad fue cambiada porque él fue un testigo de la gentileza de Cristo Jesús. Él nunca escuchó ninguno de los sermones de Jesús. Él nunca fue bautizado. Nunca tuvo comunión, nunca tuvo la Santa Cena. Él nunca fue al templo. Él no fue una buena persona antes de esto. Él no entendió la teología. Él no tenía doctrina. Pero su testimonio de la gentileza de Cristo Jesús lo transformó en ese momento. Entonces, en nuestras vidas, esos ojos que te están viendo pueden ser transformados de observadores a testigos por la gentileza que tenemos. Esto nos trae a la última parte de esto. La mansedumbre puede convertir una batalla en una bendición. Tú puedes ir a la misma situación todos los días y puedes pelear y puedes argumentar y puedes tener discusiones. O puedes escoger gentileza como tu respuesta. Y eso tal vez no va a cambiar la situación. Tal vez
Tal vez tu enemigo se puede convertir en tu aliado. Pueden tal vez sentir la vergüenza de su propia conducta y tal vez pueden cambiar el lugar donde estás. Puede hacer todas las cosas, puede cambiar la situación, pero al final de todo esto no es cambiar la situación para mí, es cambiarme a mí en la situación. Eso puede pasar, pero también no puede pasar. Pase o no pase, la batalla puede ser transformada en una bendición. Porque yo puedo cambiar el lugar donde trabajo a un lugar donde puedo expresar la identidad de Cristo en mí para el propósito que Dios tenga en mi vida. En Hechos hay un lugar donde el apóstol vienen delante de los religiosos en el templo y les piden que paren de predicar el nombre de Jesús y ellos son maltratados. Y hay un verso que dice, y ellos salieron después regocijándose de que habían sufrido por el nombre de Jesús. Ese es cómo cambia nuestra perspectiva. Ellos se sentían dignos del sufrimiento que sufrieron por Cristo. Eso convirtió la batalla en una bendición. Ese es un momento donde yo puedo encontrar gozo aún en el sufrimiento, porque estoy caminando en la identidad de Cristo y tengo eso expresado en mi propio corazón y vida. ¿Y qué se nos dice en verso 9 del capítulo 3? Y dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Si esa persona en tu vida que está creando en una situación muy difícil, si ellos cambian o no cambian, o si ellos se convierten en personas buenas o cambian su razonamiento, Dios va a bendecirte a ti por tu fidelidad en esa situación. Y lo que hace Dios en bendición va a valer mucho más lo que la otra persona te puede ofrecer en su cambio. La gentileza cambia la situación porque nos mueve a un lugar donde yo puedo vivir y servir en el sufrimiento de Cristo. Si yo escojo gentileza, porque gentileza puede convertir la oposición en una oportunidad de ganar a la persona para Cristo, una oportunidad para bendecir, una oportunidad para sufrir por el nombre de Cristo. Te voy a dar 4 pasos rápidamente. La primera es reduzca la velocidad. Reduce cuando tú respondes. No respondas rápidamente. Toma un momento para respirar. Segundo, cierra la boca. Es eso simple. La Escritura dice que es mejor cerrar la boca. Sí, cuando estás en conflicto, siempre escoge cerrar la boca. Tercero, muestra compasión. Esto es muy difícil. Hablar despacio es difícil. Cerrar la boca es difícil, pero esto es bien difícil. Cuando tienes que ver a la persona que te está persiguiendo, que te está maltratando, y tener compasión por ellos. Ver su propio dolor, su propia pérdida y verlo por los ojos de Cristo y mostrar compasión a ellos. Y lo último es esto, servir. Sirve a Cristo por medio de ellos. No veas esto como una situación donde tienes que ganar, donde tienes que arreglar la situación, pero véelo como puedo servir a Cristo por medio de esta persona y esta situación. Y digo esto específicamente, no digo servirlos a ellos. Ninguno de nosotros queremos servirlos. Nadie quiere servir a esta persona.
y no van a decir gracias y no nos van a agradecer lo que estamos haciendo por ellos. Pero puedo servir a Cristo por medio de ellos y ver redención en eso. Reduce la velocidad de tus palabras, cierra la boca, muestra compasión y sirve. Por un momento, vamos a orar. Tal vez hay una situación en la que estás donde hay conflicto. Tú quieres pelear en ese conflicto. Y quieres que ellos se den cuenta que están equivocados y quieres que ellos tengan dolor y que se sientan culpables por lo que te han hecho. Y tú quieres que cambie la situación. Tal vez esta mañana Dios te ha hablado sobre esa situación. Ahora te puedes comprometer a ser gentil. Deja que la cruz sea el estándar para tu próximo paso. ¿Cómo muero a mí mismo en esta situación para servir al Señor? Padre, yo pido por cada persona que está aquí. Señor, que tú nos des la fortaleza para ser gentiles. Que nos des el absoluto poder necesario para poder cambiar. Que tú fortalezcas nuestra necesidad de estar callados. Señor, danos tu gracia por el dolor que va a venir cuando escogemos caminar en los pasos de Jesús. En su nombre oramos. Amén.